Amigos, muy buenas noches. Les habla el profesor Ramón Romero, quien continuará esta noche con la serie de estudios sobre el mensaje de los tres ángeles. Vamos a orar, pedirle a Dios su bendición de la siguiente manera. Padre amado, tú estás en los cielos, te santificamos tu nombre a través de la alabanza y la adoración y exaltamos tu nombre. Y te pedimos en esta noche que nos des tu santa presencia, no solamente a nosotros, sino también a todo nuestro entorno. Que tu divina providencia esté con nosotros y que bendigas a todos los veedores y escuchas de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Venimos estudiando sobre el mensaje de los tres ángeles. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto está en Apocalipsis 14 del 6 al 7. Hemos estudiado en 2 semanas el significado del otro ángel, el significado del evangelio eterno, el significado de temer a Dios, el significado de darle gloria y el significado de la hora de su juicio ha llegado. Y hoy pasamos a la adoración. La adoración. Y es bueno que entendamos el significado de la oración, porque Dios hizo al hombre para adorar. Dios hizo al hombre para que adorara. Y en consecuencia, podemos decir en esta noche que la adoración es el reconocimiento personal de que Dios es el único digno de honra suprema. Dios es el único y exclusivo que merece adoración, porque Éxodo capítulo 20 y el versículo 2 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Éxodo capítulo 20 y el versículo 2 nos dice: yo soy Jehová tu Dios, Anoku Adonai Elohira Asher. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Dios nos sacó de Egipto y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Shin leyeleka Elohim achrin al panay, es decir, no tendrás otro Dios u otro Elohim delante de mí. Porque la adoración es la respuesta del ser interior ante la percepción de la majestad divina, el misterio y lo incomparable del Dios revelado en su obra de la creación, así como en su obra de la redención. Ahora, ¿por qué Dios es el que merece el honor y la honra? Apocalipsis capítulo 11 nos dice: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas. Ahí está. La razón básica de que Dios merece adoración es porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron
creadas. Dios es el creador. Como es el creador, entonces la genuflexión es principalmente a nuestro Dios. Y en Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 12, nos dice lo siguiente. Y oí a toda, dice versículo 12, que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Él es el digno. Él es el digno de recibir todos los honores, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al crear Dios los cielos y la tierra, Él es el único que merece nuestra genuflexión, nuestro respeto, nuestra adoración. Leemos en Hebreos, el capítulo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, a los antepasados, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, el cual constituyó el heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Quién fue el que hizo el universo? Cristo, o sea, Dios Padre a través de Cristo. Ahora, ¿por qué sabemos que fue a través de Cristo? Porque primero este texto lo dice por medio del Hijo. Así es que dice el texto griego. Nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora, ¿por qué sabemos que había más de una persona creando? Porque Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Es decir, Dios Padre ha creado a través del Hijo el universo. En una ocasión yo hablé por este medio y les dije que comparemos a Dios Padre como el que hace, el que diseña el plano. Él es el arquitecto. Entonces le entrega los planos al Hijo y el Hijo edifica lo que está en el plano. Y entonces el Espíritu Santo completa o hace la parte de hermosear, de embellecer, de pintar la casa recién terminada por Jesús. Aunque Jesús la puede pintar y todo, pero Él delega a la tercera persona de la divinidad la conclusión del trabajo de la creación. Es decir, Cristo es el creador. El creador, ese que crucificaron en una cruz cruenta. Ese fue el que hizo el universo, según Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y también encontramos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todas las cosas creadas ya existía el Hijo, es decir, Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo es el creador.
como Cristo es el creador, entonces el texto que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién fue el que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas? Dice aquí, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Y cómo fue creado el universo? Lea conmigo el Salmo 33 y el versículo 6, que nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. ¿Quién fue? ¿Por medio de qué hizo Dios el mundo? Por medio de la palabra de Jehová. Ahora, ¿qué es la palabra? Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hay una cita del Espíritu de la Profecía en el libro Comentario Bíblico, tomo 5, página 1105, dice así, 2 líneas. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Cuando el Padre piensa, ahí está el Hijo. Repito, lo que es el habla para el pensamiento es Cristo con el Padre invisible. ¿Me están siguiendo? He leído Comentario Bíblico, tomo 5, página 1105, Espíritu de la Profecía. Ahora, mis hermanos, no solamente Cristo hizo el universo, sino que también Pablo, en Colosenses, el capítulo 1, comenzando en el versículo 14, el versículo 13 nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de los demonios, y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. O sea, remisión significa perdón. Versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y agrega, porque por él, o sea, por Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Ve, a través de, por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Galaxias, cuásares, nebulosas, todas esas, todos esos planetas, los soles, todo fue creado, dice aquí, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y agrega, y que están en la tierra. Árboles, agua, planeta, seres humanos, todo lo hizo Cristo, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Cristo creó ese ejército de ángeles y también creó el universo para que fuera exclusivamente de él. Y el versículo 17 nos dice, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Como usted en el griego dice, se mantienen juntas, en armonía. Hermanos, ese es el Cristo que nosotros, por eso es que comienza, que vi otro ángel por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno. ¿Quién es el evangelio eterno? Dios, a través de su Hijo. ¿Por qué es evangelio eterno? Porque las buenas nuevas, que significa evangelio en el griego, las buenas nuevas es que el hombre
iba a ser perdonado a través de la muerte expiatoria de Cristo Dios. Yo no sé si ustedes se han detenido a meditar. Si se han detenido a meditar. Pero usted sabe lo que es Dios, que creó el universo. Descender a la tierra como un niñito, siendo hombre, sufriendo hambre, sufriendo cansancio, sufriendo sed, sufriendo todos los embates del enemigo. Y él mismo morir desnudo entre el cielo y la tierra a las 3 de la tarde. Desde las 9 que fue crucificado hasta las 3 de la tarde cuando muere, a la misma hora del sacrificio, las 3 de la tarde. A la misma hora que Adán mató el cordero, porque Adán pecó a las 9. A las 9, a la misma hora que Cristo fue crucificado. Porque cuando nosotros pecamos, estamos crucificando a Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. A las 9 de la mañana peca Adán. A las 12 se llena de tinieblas la creación del planeta Tierra. Con el pecado de Adán, las hojas comienzan a caer. La naturaleza comienza a desquiciarse. Y a las 3 de la tarde, cuando Adán pone sobre la cabeza del animal, pone sus 2 manos y confiesa su pecado, a esa misma hora Adán mata al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el libro de Apocalipsis nos dice textualmente este evangelista Juan, en Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice el versículo 8, el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cuándo Cristo fue muerto? Fue muerto desde el principio del mundo, que Él se ofreció cuando el hombre pecó. En los concilios celestiales, Él se ofrece. Y entonces, cuando Adán mata el cordero, esa muerte estaba simbolizando que un día vendría Cristo a morir por el ser creado. El creador muriendo por la criatura llamada Adán y llamada Eva. Entonces, hermanos y amigos, vemos que Cristo era la simiente prometida a Adán cuando dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Así se dirigió Cristo a la serpiente. Génesis 3:15 nos dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Fue una proclamación de Cristo a la serpiente, Satanás. La mujer símbolo de la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué simiente? La de Gálatas 3:16. ¿Y qué dice Gálatas 3:16? Nos dice Gálatas 3:16. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si fueran muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ve? La enemistad de la simiente de la mujer era Cristo, según Gálatas 3:16. Pero la otra simiente que menciona ahí es la simiente de Satanás, que menciona Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 y el versículo 38? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña
son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. 40. De manera que como es arrancada la cizaña y quemada el fuego, así será en el fin de este siglo. Es decir, ¿quién es el que siembra la mala simiente? Según Mateo 13:38, Satanás es quien siembra la mala semilla. Y esa mala semilla o simiente que siembra Satanás, nos dice el versículo, el versículo 25, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 27, llegando los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces nos dice el versículo 38 que el que sembró la mala semilla es Satanás, o mejor dicho, los hijos del maligno. Es decir, la descendencia de los hombres malos que nos habla comenzando con Caín, y Caín entonces nos da en el capítulo 4 de Génesis, nos da la simiente de Satanás, donde la descendencia de Caín nos lleva a Enoc. Enoc, Irad, Meujael, Matusael, Lamec, y Lamec va pasando hasta que Enos con ese, todo ese, y hasta aquí, hasta Lamec, pero la simiente continúa desde el versículo 25 de Génesis 4, que nos dice que nació Set, que significa el sustituto, y Set viene Enos, y a partir de Enos, entonces los hombres comienzan a llamar el nombre de Jehová. Y en el capítulo 5 está la descendencia de la semilla de la buena simiente de Cristo, el capítulo 5. El capítulo 6 de Génesis se mezclan las dos simientes, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y viene el diluvio. Y entonces en el capítulo 10 viene la descendencia de la simiente de Satanás, el capítulo 10. Y entonces conseguimos o encontramos la simiente partiendo de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, y por ahí sigue hasta que llega Cristo, la simiente prometida. Ahora, si la Biblia nos dice, si el discurso, si la proclamación nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y hoy nos dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese creador según los textos bíblicos que hemos leído? Esa simiente, ese creador de los cielos y de la tierra, es Cristo. ¿Y sabe cómo se llama Cristo en el Antiguo Testamento? Jehová. Porque en el cuarto mandamiento de la ley de Dios encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, dice, mejor dicho, el 11. Porque en 6 días hizo Jehová. Dijimos hace unos minutos que Cristo creó el universo, pero ahora me está diciendo que Cristo es Jehová. Es decir, el nombre de Cristo en el griego es Jesús, pero en hebreo es Yeshua, parecido a Josué. Entonces, el mandamiento cuarto, y quiero detenerme ahí en ese cuarto mandamiento, si usted lee los 10 mandamientos, ningún mandamiento dice quién es Dios.
El primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no tendrás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella. Ni te inclinarás a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. En el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí no me ha dicho quién es Jehová Dios. El único mandamiento que dice quién es Jehová Dios es el cuarto mandamiento. Y vamos a leerlo. Acuérdate, Sarak el León ha Shabbat le Kadeshah en hebreo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué tenía que acordarse? Porque desde el principio el hombre ha guardado el sábado. Desde el principio el hombre ha guardado el sábado. ¿Sabe qué dice? ¿Qué nos dice el libro de Génesis, el capítulo 26? Con relación a Abraham. Nos dice textualmente el padre de la fe llamado Abraham. Nos dice así. Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. El verbo oír en hebreo es shamá. Y shamá significa obedecer. Shamá. Entonces, traduciéndolo, por cuanto Abraham obedeció mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Abraham con Dios? Nos dice que Abraham oyó la voz de Dios, guardó su precepto y sus mandamientos. Pregunto, ¿guardó Abraham el sábado? Sí. ¿De dónde lo aprendió? Vámonos de nuevo al cuarto mandamiento que nos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero todavía no está claro. ¿Por qué tiene que acordarse? Porque en Génesis, tan pronto Dios termina la creación en el sexto día, crea el séptimo día. Y eso lo encontramos en Génesis, el capítulo 2. Y dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios, en este caso Cristo, fue que tan pronto terminó la creación del sexto día, Él creó el séptimo día como sábado. Y no podía darle a Adán el sábado sin antes Él haberlo guardado. Y vamos a verlo. ¿Cómo es que dice el versículo 3? Y bendijo Dios al séptimo día y lo que santificó. ¿Cómo se santifica una cosa? Declarándola santa, o como le dijo Dios a Moisés en Éxodo, el capítulo 3, cuando la zarza ardiente, él trajo la curiosidad, nos dice, versículo 5, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que santifica? El que es santo. ¿Y quién es el santo? Dios. Entonces es Dios quien santifica con su presencia,
porque tú estás en la presencia de Dios, quítate los zapatos, las sandalias, le dijo Dios a Moisés. Y agrega, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Él crea el séptimo día, y Él fue el creador de los 6 días anteriores, pues el séptimo día Él tenía que santificarlo con su presencia para luego dárselo al hombre. Santificado ya el día. Por tanto, ningún ser humano puede declarar santo nada, solamente Dios. Y Dios santifica a la persona no por la declaración, sino por su presencia. A los santos, a los hermanos que son fieles, la Biblia los llama santos, no porque son santos per se, sino porque la presencia del Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Santificó, es decir, lo separó para uso sagrado, y Él mismo, al pasar en el día, en el séptimo día, Él santifica el séptimo día, y luego, después que termina de santificarlo en las 24 horas con su presencia, entonces se entrega al hombre el sábado santificado. Volvemos al mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Santificarlo significa declararlo santo, así como Dios lo declaró santo y no ha vuelto a crear más nada. El último planeta que creó Dios fue el más pequeño de todos en el universo. Creó este minúsculo planeta. Creó este minúsculo planeta porque en su presciencia visualizó que su trono se trasladaría a este planeta después que todas las cosas fueran juntadas por su muerte en el Calvario. Y nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Y entonces menciona 7 cosas. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. 7 que están dentro de tus puertas. Y ahora dice, ¿por qué nosotros tenemos que guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová. ¿Qué Jehová? Jesús. Porque en 6 días hizo Jesús los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dios se cansa. Isaías dice que Dios no se cansa. Isaías dice que Dios no se cansa. Entonces, ¿cómo es posible que Dios guardara el sábado si no estaba cansado? Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? Oiga bien, no se trabaja ni se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcanza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, Dios no se cansa. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo para darle un ejemplo a la santa pareja de que así como Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, las criaturas deben trabajar 6 días y guardar el séptimo día
de Jehová, porque el único día que Dios santificó, según la Biblia, es el sábado. No es el domingo, ni el lunes, ni el martes, el sábado. Y el sábado no es judío, porque los judíos existieron 2500 años después que Dios lo guardó. En el principio, cuando Dios guardó el sábado, en Génesis 2, 1 y 2, no existía el primer judío. Por tanto, el sábado no es para los judíos. Abraham no era judío. Isaac no era judío. Jacob no era judío. Es decir, los padres de la patria de Israel no eran judíos. Sin embargo, ellos guardaron los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son 10, y el cuarto mandamiento es uno de los 10 que Dios ha establecido. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Por dos razones. Porque Él lo guardó. Porque Él lo guardó. Y nosotros debemos de seguir sus pisadas. Y porque el sábado es el día de fiesta de Dios con su pueblo. Entonces, ¿qué significa bendecir? Bendecir implica declarar, prodigar muchas cosas agradables. Y por eso cuando usted lea el libro de Deuteronomio, los capítulos 27 y 28, va a encontrar lo que es la bendición y lo que es la maldición. Si tú quieres que Dios bendiga tu arteza, tú tienes que guardar el sábado. Porque dice el capítulo 28 de Deuteronomio, dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso es que cuando guardamos el sábado, hay un cambio en el cuerpo. Hay un cambio en la fisiología. Posiblemente usted no lo sienta, pero hay un cambio en el ritmo del cuerpo. Hay un cambio biológico, en el reloj biológico del cuerpo, cuando se guarda el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, al ser santificado por Dios descansar, y Dios descansa no porque estaba cansado. Dios descansa para dejar un ejemplo al hombre, porque Cristo es el Señor, es decir, el dueño del sábado. Y el sábado fue hecho para el hombre, o sea, para beneficio del hombre. Dios no necesita sábado. Dios creó el sábado para el hombre, pero Dios no necesita sábado. Ahora, Él está guardando su sábado. Cuando Dios terminó de crear, Él se retiró a guardar su santo sábado. Y digo santo porque nada santifica a Dios, solamente Dios santifica lo que ha creado. Y como el sábado es una creación de Dios para el hombre, lo que es de Dios, que primero lo bendice, lo santifica y lo aparta. Declarado como santo. Según yo estaba leyendo un informe de un doctor Stratton, dice él que el cuerpo, tan pronto llega el sábado, hay un cambio en el ritmo del cuerpo, incluyendo el corazón, que los órganos, aunque trabajan en sábado, tienen un descanso mayor en sábado. Por ejemplo, los pastores trabajan en sábado y son sin culpa. Pero no es el trabajo secular, es el trabajo sagrado que tienen ellos como pastores de ministrar las almas a las ovejas de Israel o del pueblo de Dios. Así mismo pasa. Hay un cambio en el cuerpo, créanlo, hay un cambio en el cuerpo, según yo estuve leyendo, cuando guardamos el sábado. Es más, se ha comprobado científicamente que cuando una comida se hace viernes y se guarda para el sábado, no hay corrupción.
Pero si se hace sábado, para comerse en sábado, comienza a corromperse esa comida. Yo tengo el material por ahí de un doctor que hizo las investigaciones y se comprobó esto. Los alimentos que son hechos viernes son protegidos por Dios y no se corrompen el sábado. Hermanos, dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, es decir, no habrá aborto, ni en el vientre materno, ni en las bestias, ni en las vacas. Bendito tu canastillo, que era donde se guardaba el pan. Bendito al entrar y al salir. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Esa es la bendición. Por eso que el sábado es bendito. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Estoy leyendo Deuteronomio 28. Ahora el 11. En el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y de tu tierra, en el país que juró Jehová tu Dios a tus padres que te había de dar. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Oiga lo que produce el sábado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedezcas los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordena hoy que los guardas y los cumplas. Eso es la bendición del sábado. Entonces, hermanos, tenemos que ver que el llamado de Dios es adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿a qué se está refiriendo? Al sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Dice el cuarto mandamiento. O sea, ¿quién es Dios? El creador. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, ese Jehová que menciona el primer ángel y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, se está refiriendo a Cristo, que es el evangelio eterno. A Cristo, que es el evangelio eterno. Tenemos que adorar al creador, no a lo creado. Y quiero ser bien claro. Yo explicaba esta mañana en la grabación de la escuela sabática que ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No debemos adorar ni a la pareja, ni a los hijos, ni el dinero, ni el trabajo, ni la fama, ni adorar a las leyendas que hay y a los ídolos que hay del deporte, por ejemplo. No, el único que merece honor es el creador. ¿Y quién es el creador? Cristo, el que creó el universo. Ese que murió en la cruz fue el creador del universo. Y tú y yo respiramos por el hálito de su boca. Lo primero que hizo Dios con el hombre después que lo crea es que alienta en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Dios le dio, le respiró al hombre. ¿Para qué cosa? No hubo que darle una nalgada para que gritara como hace con los niños recién nacidos. No. Lo que hizo Dios con el hombre fue que respiró al hombre, lo llenó con su palabra y el hombre comenzó a oxigenar y a respirar. ¿Por qué Dios nos manda a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra? Que tiene una connotación y es una insinuación a que guardemos el sábado, porque esa declaración que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es una declaración que está en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios sobre el sábado. Es decir, el primer ángel manda a 3 cosas.
temer a Dios, darle gloria y adorar. Adorar a Cristo que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué el primer ángel está hablando del sábado? Oh, mis hermanos, porque Satanás crearía otro día de reposo antagónico al de Dios. Y los hombres han declarado santo un falso día de reposo. Los musulmanes dicen que el viernes es el día sagrado. Los protestantes y católicos dicen que el domingo es el día del Señor, el Kiriaké Emerá. Pero en la Biblia a ningún libro, a ningún día se le llama día de Jehová, sino al sábado. ¿Quieren una prueba? Vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. ¿Cómo dice aquí? Y les di también mis sábados. Mis sábados. No dice mi domingo o mi primer día de la semana. Dice mis sábados. Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así como Dios separó el sábado para uso sagrado, así Dios separó al hombre para uso sagrado. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el versículo 20, santificad mis sábados. ¿Ven cómo llama Dios al cuarto mandamiento? Mis sábados. O sea, este es el pronombre posesivo, mis sábados. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 21. Y los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá en ellos. Profanaron mis sábados, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. 24. Porque no pusieron por obra mis derechos y rechazaron mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Cuando nosotros guardamos un día que no es el sábado, estamos idolatrando ese día. Aquí lo dice, tras los ídolos de sus padres, profanando mis sábados. Porque los ídolos nunca se adoraban en sábado. Según la historia, los ídolos se adoraban el primer día de la semana, equivalente al domingo hoy. Entonces, este mensaje del primer ángel nos da un warning, un llamado, una advertencia a adorar a aquel que hizo la tierra, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Él sabía lo que inspiró en Apocalipsis capítulo 13. ¿Y qué nos dice Apocalipsis capítulo 13? Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y mis hermanos,
El versículo 8 nos dice que todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, la bestia exigirá adoración. Y como vendrá un sustituto de Cristo, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, y un sustituto del Espíritu Santo, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11, la Trinidad satánica, el dragón es la parodia o el sustituto de Dios Padre. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, la primera bestia es el sustituto o la imitación de Dios Hijo. Y la segunda bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13, 11 adelante, ese es el sustituto del Espíritu Santo. Una parodia de la divinidad. El dragón con el Padre, la primera bestia con el Hijo y la segunda bestia con el Espíritu Santo. Y esos tres poderes demoníacos van a reclamar adoración. Adoración. De tal manera que nos dice en Apocalipsis 13, versículo 15 y 16, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tenga la señal. ¿Cuál es la señal de la bestia? Un falso día de reposo que no es el sábado. Y agrega, y que ninguno pudiera comprar o vender, sino que tenga la señal, que es el domingo, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de ella es 666. Ese es el número de bestia. Y viene, ahora, todo este asunto del COVID, todo eso es preparando al planeta para el gobierno mundial, que estoy preparando un estudio sobre eso. Todo lo que ustedes ven ahora es preparando el camino para un gobierno mundial, como una religión mundial, como un día de reposo mundial que no es el sábado, y como una moneda mundial. Y esto está al doblar la esquina. Y debemos estar conscientes, mis hermanos, conscientes que los estadistas, los hombres de ciencia están diciendo eso. No nosotros, no. Ellos están diciendo eso porque la Biblia lo dice. Todo eso de vacunación, todo eso es un plan para que nadie al final pueda comprar o vender. Va a llegar el momento en que no tenga la vacuna puesta, no podrá comprar ni vender. Y esto es un ensayo de lo que viene. Se está preparando el gobierno del anticristo. Por eso es que me está diciendo este evangelio eterno: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Es decir, tú tienes que identificarte con el sábado, día del Señor. Porque viene un falso día de reposo que va a exigir que se guarde bajo pena de muerte. Y venimos predicando esto por más de 175 años. Y la gente nos acaba la lengua. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hermanos, esta pandemia, hay como 40 cepas. Y ahora mismo hay 3 principales que están causando preocupación en el mundo entero. Esto no va, porque este es un virus creado en laboratorio para cerrar el planeta en forma de ensayo para luego venir con el gobierno mundial. Para venir con el gobierno mundial.
Y debemos estar atentos, porque, mis hermanos, este crecimiento de homosexuales, miren, el nuevo presidente de Estados Unidos está nombrando y está diciendo la agenda gay para todas partes. Aquí a mi país va a mandar un encargado de asuntos diplomáticos, un hombre que va a estar aquí en la embajada americana hasta que venga el nuevo embajador. ¿Y a quién mandaron? A un hombre casado con otro hombre. Lo leí en la prensa hoy. Eso es lo que está auspiciando la segunda bestia de Apocalipsis 13. Degradando la ley de Dios, legitimando el matrimonio gay, la agenda LGBTQ, y cuantas cosas inconfesas hay. Y llegará el momento que obligarán a nuestras iglesias a casar los homosexuales, so pena de quitar las credenciales y el permiso eclesiástico para ejercer la doctrina o para ejercer la religión. Eso viene. Eso viene. Van a obligar a los pastores. La bestia de Apocalipsis 3, la segunda bestia, va a obligar a los pastores protestantes y a los adventistas a que casen en sus iglesias a los homosexuales bajo pena de perder sus credenciales ministeriales y también perder su personería jurídica como iglesia. Eso viene. Por eso es que el mensaje del primer ángel está llamando a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, es decir, a adorar en sábado al que hizo el sábado. No solamente el cielo y la tierra, sino también el sábado. Porque el sábado, como el mismo creador del sábado, dijo, el mismo Dios que creó el sábado, dijo lo siguiente. En el libro de Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27, también les dijo, el sábado por causa del hombre, o sea, para el bien del hombre, es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Es decir, el sábado es cristiano porque fue hecho por Cristo y guardado por Cristo cuando terminó la creación de 6 días. Ahora están entendiendo, hermanos, por qué dice el mensaje y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque de la única forma en que nosotros podemos adorar a Dios es guardándole y respetándole su santo día de reposo, que es el sábado. Y repito, el sábado no es judío, porque cuando Dios lo guardó en Génesis 2, no existía el primer judío. Ellos existieron 2500 años después. Además, Cristo guardó el sábado. Las mujeres que fueron al sepulcro guardaron el sábado en Lucas 23, 53, 54, 56. Pablo guardó el sábado, Pedro guardó el sábado. Entonces, todos los apóstoles guardaron el sábado. ¿Por qué guardar otro día? Ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Juan 14, 15 Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo es que yo pueda guardar 9 mandamientos y deje uno de los 10 que es el sábado y no lo voy a guardar y voy a aseverar con esto que soy hijo de Dios? Los hijos de Dios son los que obedecen. Lo dice Juan. Juan dice que los hijos de Dios son los que obedecen. Dice Juan capítulo 1 y el versículo 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, más de Dios. ¿Ven? Los hijos de Dios son los que guardan su santa ley. Así hablad y así obrad, como habéis de ser juzgados por la ley de libertad, dijo el hermano de Jesús llamado Santiago, Santiago 2:12. No le crea al pastor de su iglesia, créale a la Biblia. ¿Qué día guardó Dios cuando terminó la creación? El sábado. ¿Qué día guardaron los patriarcas y profetas? El sábado. ¿Qué día guardaron los apóstoles? El sábado. Entonces, ¿qué día nos manda Dios a guardar? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, esto que estamos padeciendo, de este encerramiento, este claustro obligatorio, es un ensayo del gobierno mundial que va a establecer pronto. Y si no estamos listos, vamos a negar al Señor cuando seamos citados a los tribunales. Mi pregunta es, ¿a quién tú estás adorando? Apocalipsis 13, que la bestia va a ser adorada por un falso de reposo. Pero me dice a mí Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14 que los que adoran a Jehová lo adorarán respetándole su sábado y guardando el sábado conforme al mandamiento. ¿Con cuál de los dos tú te vas? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a superar la crisis que se está incubando para destruir la verdad presente. Padre, te damos las gracias por haber estado con nosotros en este estudio. Que veamos en todas estas cosas que el Señor Jesús viene pronto a venir para irse con su pueblo a guardar el santo sábado, 1000 años en el cielo y toda una eternidad en la tierra nueva. Damos la bendición de Dios, la bendición del sábado, la bendición de su presencia. Y mañana en la noche a continuar con este estudio, oración presentada en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme invitado a su casa por esta vía de comunicación. Que Dios nos bendiga. Nos veremos mañana a la misma hora de hoy. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.